después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando... 7 minutos pasaron del mediodía. Continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 de Radio Tortuga. Y ya estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás con su columna sobre política, hoy titulada Que se vayan todos. Comenzamos, Aurelio. La razón de ser del título es una previsión en términos interrogativos. Yo considero que es la primera vez que la Cámara de Senadores de la Nación vota algo que abiertamente, esta vez podemos tener cierto grado de certeza, tiene un rechazo mayoritario en la sociedad argentina, según lo que dicen varias encuestas. Sí. Creo que esta vez nadie se ha prestado a engaño con relación a que esta reforma previsional va a significar el año que viene una disminución de los haberes jubilatorios. Sí. El cambio de fórmula va a significar que, digamos, el conjunto de los jubilados recibe aproximadamente entre 80 y 90 mil millones de pesos menos que lo que hubiera correspondido en caso de que se aplicara la fórmula vigente. La que estaba en vigencia. Claro, sí. Que era una fórmula de actualización semestral, pero que tomaba distintos elementos para componer una fórmula con la idea de que las jubilaciones tenían un retraso histórico, sí, y entonces no se trataba solamente de ponerlos al día, digamos, recuperando lo que la inflación se había comido, sino que se trataba de mejorar, claro, de mejorar el haber jubilatorio que había llegado por allá por el 2001, 2002, 2003 digamos, a una situación desesperante, sobre todo para los sectores que cobraban el haber mínimo. Claro, la jubilación mínima. Claro. Esta medida, que tiene aprobación del Senado por 43 votos a favor y 23 en contra, tiene en este momento ya media sanción. Falta que pase por la Cámara de Diputados, pero pareciera ser que va a ser aprobada. Tiene además como particularidad, aunque eso ha tratado de ser, el gobierno ha hecho todo lo posible porque permanezca en penumbras, es la primera medida de carácter económico importante, en el sentido de un ajuste de los egresos del Estado, que proviene directamente de una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, y hay varias encuestas que sitúan el rechazo a esta modificación en un orden superior al 60%, con una franja fuera del 60% que considera que no es tan malo, y como siempre en toda encuesta una franja esta vez bastante reducida, alrededor del 10% de los que no saben no contestan. Claro, sí. Pero el rechazo es claramente mayoritario, y eso que todavía no está en vigencia. O sea, todavía no ha tenido lugar, digamos, lo que sería la corroboración térmica en el bolsillo. Claro, sí. Digamos, ¿no? De lo que esto significa, y además su correlación con los incrementos de tarifas
que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo porque están anunciados. Se está hablando en estos momentos de un segundo aumento en los precios de los combustibles, ocasionado allá remotamente porque los países productores de petróleo han decidido mantener la producción limitada para que los precios no caigan, por lo menos se estabilicen. Entonces eso está fuera de las previsiones que se tenían en el país acerca de la producción petrolera y de los precios, y podríamos estar en las vísperas de un nuevo aumento de los combustibles. En estos días, esta semana, hemos conocido los aumentos de electricidad y gas, que son, como todas las cosas que hace Aranguren, tienen porcentajes escalofriantes. 58 y hasta 67%. 58 el gas y 67% en luz para los residenciales. Es la noticia de ámbito financiero. En realidad lo que se persigue de alguna manera es recuperar los valores en dólares que se perdieron en el 2001, y que eran un fruto de la especificación de la convertibilidad. Cuando la convertibilidad cayó, porque se había desatado la crisis del 2001 y la relación peso-dólar pasó a ser 3 y pico. Claro, de estar 1 a 1. De 1 a 1 a 3 y pico. A 3 y pico, las sí. Las tarifas cayeron a un 30%. A un 30%. En dólares, medidas en dólares. Medidas en dólares. El poder adquisitivo de los argentinos, en realidad, como estábamos en medio de un maremoto, la gente no advirtió que había, digamos, porque era tan grande la necesidad, la desesperación colectiva. Ayer estuve en la peluquería y la peluquera me preguntaba qué pensaba de la reforma previsional. Entonces más o menos le dije lo que estoy diciendo ahora. Me dijo que estaba preocupada porque su mamá era jubilada, ella vivía con la madre y entonces sabía que iba a poder contar menos con la madre, digamos, claro, para repartir el presupuesto familiar. Claro. Entonces yo, como veía que era una chica joven, le dije que yo creía que íbamos hacia un nuevo 2001 y si ella lo recordaba, porque si le daban los años para recordarlo. Entonces me dijo que en el 2001 ella tenía tenía 13 años. 13, sí. Y lo que recuerda de la crisis del 2001 es que comían solamente fideos. Sí. Muchos deben recordar eso también. No, si yo tengo una amiga. No solamente la peluquera. Yo tengo una amiga cuyo hijo durante 2 o 3 años no quería probar el arroz. Claro. Porque durante la crisis del 2001 era, todos los días era arroz. Sí. Y arroz. Sí. Arroz, sin nada. Sin nada de nada, solo arroz. Nada, ¿no? Arroz con pollo, digamos. Arroz. Y convengamos que en esa época los servicios no estaban. Digamos, cuando hablo de servicios de gas y todo eso, todavía no tenían el precio en el 2001 que tienen hoy. No, claro, no. Claro. Porque habían quedado con la especificación, claro, en términos en que se operó en el gobierno de Duhalde, habían quedado reducidas a 1/3. Claro, sí. Entonces, esta votación del Senado de la Nación, que a su vez es que, digamos, de un proyecto que tenía y que tiene el rechazo de la CGT, de todo el movimiento obrero, no solamente del que ha salido a manifestar la semana que pasó, sino de todo el movimiento obrero, incluso del que ha negociado una especie de fórmula para la reforma laboral. ¿Quién es el que negoció, Aurelio? Los que han negociado, el triunviro, como le dicen. El triunvirato ha acordado pero todo es muy confuso. Todo es muy confuso porque, por un lado, los que han hecho la manifestación no son ajenos a la CGT. Pablo Moyano es secretario gremial de la CGT. La Corriente Federal, cuya figura más conocida es Palazzo, también forma parte de la CGT. Da la impresión de que hubiera una especie de reparto de roles. Bueno,
en esta obra. Claro, en esta obra tiene Sí, como cada uno un rol. varios protagonistas que Claro. de alguna manera, de distinta manera, Sí. le están como dificultando las cosas al gobierno. El propio Pichetto, por ejemplo, que obviamente es un socio del gobierno, pero un socio del gobierno que no quiere comer vidrio, por lo menos no lo quiere comer solo, quiere Claro. comerlo acompañado. al Claro, vidrio. sí, porque en cierta manera él ha sido como el eje, ¿no? Que el que ha aunado. Él es el que ejerce, para no cargarlo también de la responsabilidad como si fuera él malo de la película, él es el que está ejerciendo a nivel del Senado de la Nación una especie de representación de los gobernadores peronistas. Claro, sí, eso es lo que está haciendo. Entonces, bueno, lo que Pichetto lleva adelante, de algún modo, es lo que el gobierno previamente ha acordado con los gobernadores, o a veces ha acordado previamente, como este es el caso de la reforma laboral, con la CGT. Lo que pasa es que evidentemente algún palo en la rueda apareció con el tema de la reforma laboral. Entre otras cosas se habla del mensaje de Francisco, del Papa Francisco, que obviamente, aunque no, la Iglesia no sale a las manifestaciones, pero obviamente está en contra de la reforma laboral. Y entonces ha quedado una cosa que se quería sacar antes del 10 de diciembre, antes del recambio de la composición de la Cámara de Senadores, porque se van los viejos y asumen los nuevos, ha quedado prácticamente postergada para el 2018. Y yo diría... 2018 es dentro de 30 días. Sí, pero bueno, pero con la... Si en realidad no se tratan extraordinarias, Claro, si no se tratan sí. sesiones ordinarias... Hay que esperar después de... Claro, que pase para el 2018 es febrero-marzo. Claro. De todas maneras, en este momento, Aurelio, hay mucho de esta cosa del Senado con Cristina, Senado sin Cristina, ¿no? Sí, eso yo no sé cuánto tiene de periodístico y de escenificación, porque en realidad los que han analizado qué puede ser el bloque que acompaña a Cristina, digamos, llegan en el orden de los 10, 11, 12 como mucho legisladores. Entonces el bloque comandado por Pichetto, que es el bloque de origen Frente para la Victoria, pero en realidad hoy se lo podría calificar de un bloque del Partido Justicialista o del bloque de los gobernadores. Hay que tener en cuenta que los senadores tienen una relación muy íntima con los gobernadores y han votado más o menos siguiendo el criterio de los propios gobernadores. Incluso eso se ve en un caso curioso, que es el de los senadores por Formosa, que se ve que Infran, a pesar de que en general mantiene una línea de oposición al gobierno, en este caso ignoro por qué razones, votaron a favor de la reforma laboral. La reforma previsional. Sí. En realidad, los que han cumplido un papel destacado en el rechazo de la reforma previsional han sido los senadores de los Rodríguez Sá, los senadores de San Luis, del oficialismo de San Luis, porque el senador de la oposición, que no sé muy bien por qué, pero es Frente para la Victoria, es Pérsico, un senador pérsico de San Luis. De San Luis, ha votado a favor. Pero Adolfo Rodríguez Sá y la otra, que es una mujer, la senadora de San Luis, han rechazado en contra, y además han tenido, sobre todo Adolfo Rodríguez Sá, un discurso de rechazo fervoroso y elocuente de la reforma. Está en la red. Está en la red como un modelo, digamos, de discursivo del rechazo de la ley. Entonces, creo que tengo la impresión de que hemos ingresado, por las razones que decía, porque estamos ya en una cosa directamente promovida por el Fondo Monetario Internacional, que ha logrado mantener airoso como proyecto el gobierno sobre la base de
de las típicas extorsiones que viene haciendo desde los últimos años contra el sistema de los gobernadores y sus necesidades financieras. Un caso paradigmático y extremo es el caso de la provincia de Tierra del Fuego, a la cual la amenazaron prácticamente con transformarla en inviable. Al establecer una modificación drástica del régimen de la producción de electrónicos, que es la base de la economía de la ciudad industrial de Tierra del Fuego, que es Río Grande, a la cual directamente la liquidaban. Pero la extorsión fue de tal grado que la gobernadora no tuvo más remedio que acordar, y la propia UOM de Tierra del Fuego, metalúrgicos, la propia UOM de Tierra del Fuego tuvo que ceder, a cambio de que no hubiera despidos, acceder a que durante los 2 próximos años no existan aumentos de sueldo. Se congelaron los salarios por 2 años. Claro. Eso es lo que aceptó la Unión Obrera Metalúrgica. Claro, sí. Que después públicamente dijo que había actuado bajo una situación extorsiva. Lo que pasa es que, bueno, yo conozco Río Grande, y Río Grande sin industria electrónica significa que una cantidad de gente, varios miles de personas, se vuelven al continente. Porque la provincia de Tierra del Fuego es una provincia de migrantes que van del continente, digamos, de la parte continental de la Argentina, claro, atraídos por un nivel de salarios un poco más importante que el que tenemos en el continente. Pero directamente la equiparación de la industria que se produce en Tierra del Fuego con la industria, con la importación extranjera, la destruía directamente. Entonces, bueno, eso hace que no sea muy extraño por qué los 2 senadores oficialistas de Tierra del Fuego han votado a favor de la reforma previsional. O sea, yo creo que cabe plantearse una perspectiva en la cual si esta línea económico-social sigue siendo llevada adelante con algún grado de complacencia, o aunque sea con un voto hecho bajo condiciones extorsivas, pero con un voto favorable de los representantes del PJ, eso nos coloca en una situación análoga a la del gobierno de la Rúa, en la cual por la ley Banelco, digamos, por lo que fuere, el caso la ley de la tarjeta Banelco, la flexibilización laboral que claro, se aplicó, digamos, se votó a través de la Banelco, del soborno. En ese caso denunciado por Cafiero. Sí. En ese caso fue el soborno. Sí. En este caso, aparentemente no es el soborno, porque Pichetto se ha indignado mucho cuando Pablo Moyano ha hablado de que no quiere ver de nuevo la Banelco en el Senado, pero no es la Banelco, pero es la extorsión. O sea, si no votas, no te mando los fondos. Yo creo que la Banelco tenía una dimensión pequeña, cuasi anecdótica, y que ahora se destilan las cuestiones offshore, mucho más importantes que la Banelco. La explicación, Hugo, no es la compra de los senadores, la explicación es la extorsión a las provincias. Ahora, uno puede decir, porque la extorsión es a todos, y hay una provincia, por ejemplo la provincia de San Luis, que no firmó el pacto social y dijo, no firmo. Una sola, Una sola. Claro, pero eso se daba porque la situación económica de la provincia era otra, Aurelio. Claro, sí. pero a su vez, la situación de la provincia de San Luis es una cosa que no les cayó del cielo, es una cosa construida. Ahí estamos. Una sucesión de gobiernos que no contrajeron deuda. Yo no soy Rodríguez Sadista, pero la verdad es la verdad. Y la verdad es que los Rodríguez Sá no contrajeron deuda, es un estado provincial que no tiene deuda, a diferencia, por ejemplo, de Córdoba, que debe 20.000 millones de dólares.
Tomaron deuda del exterior, claro, sobre 20 millones todo, de pesos. permítaseme decir, digo bien, que gran cantidad de deuda tomada del exterior procede de aquella cosa de la sota, ¿o me equivoco? No es así, pero bueno, hay provincias, por ejemplo, como Santa Fe, para hablar de una provincia de proporciones semejantes a Córdoba, que tiene muchísima menos deuda. Pero la única que se caracteriza por no tener deuda es San Luis. Es San Luis. Y por eso puedo decidir. Entonces Claro. Yo he hablado en Santiago del Estero, tuve ocasión una vez de hablar un par de horas con Alberto Rodríguez, el gobernador actual. Y bueno, la explicación de Alberto es muy clarita. Nosotros hemos construido una situación de manejo presupuestario en la provincia, por la cual, con los impuestos provinciales y lo que se llama la coparticipación automática, que es la que el gobierno nacional no puede manipular y decidir si la manda o no la manda, porque por eso se llama automática, con eso la provincia se las arregla. Chapo, sombrero. Si llega además la parte que no es automática, bueno, hacemos la fiesta. Pero mientras tanto nos manejamos con la esto. automática, con la que no pueden negarle a la provincia, se las arregla. Y además la provincia ha hecho varios juicios. Uno es el juicio que ganó junto con Córdoba y Santa Fe por el 15% de la quita de la coparticipación federal, la ganó, y está a punto de cobrarla. Entonces, bueno, no le han pagado todavía. No le han pagado todavía, pero está, digamos, llevando la exigencia del pago a niveles judiciales en los cuales aparentemente no van a tener más remedio que pagarle. Pero más allá de esos detalles, la soberanía de la provincia de San Luis puede compararse a la que adquiere un hijo de uno cuando empieza a ganar su propio sueldo. Entonces, claro. Sí, y es mayor de edad. Entonces el papá podrá decir, mira, a mí no me gusta que hagas esto, pero en realidad si el joven se está bancando con su propio trabajo, te la tenés que aguantar. Papá, te la tenés que aguantar. Bueno, y entonces eso es lo que le permite a la representación de San Luis tener un voto de principios, porque para sostener los principios hay que también tener con qué. Claro, sí. Bueno, ahora es un hecho muy curioso de la reforma previsional, porque además todas las encuestas preelectorales que se hicieron antes y después de las PASO, yo no sé si ustedes se acuerdan de este dato, daban que en la franja etaria, porque una de las cosas que las encuestas suelen hacer es tomar porcentajes de opinión sobre franja etaria. Por ejemplo, porque no siempre los jóvenes opinan lo mismo que los viejos. No, por supuesto, claro. Entonces, cada uno tiene su en los jóvenes, pensamiento. en las encuestas había un porcentaje mucho mayor de rechazo a la política de Macri, y en la franja que desde los superior a los 60, que ya están jubilados, que ya son los Sí. jubilados, es donde Macri tenía el apoyo más sólido. Claro. ¿No? Claro, Entonces, esa opinión favorable a Macri de los que somos viejitos, digamos, ¿no?, de la mayor parte de los viejitos, es la que ha recibido en este momento una especie de torpedo en la línea de flotación, con la complicidad, sí, bajo extorsión o como sea, pero al fin y al cabo con la complicidad, con la aquiescencia de los senadores que responden al bloque justicialista. Entonces, de alguna manera estamos en una situación que, si no se produce un cambio de relación de fuerza que bloquee en serio los planes de destruir el consumo popular para beneficiar a los sectores del poder económico dominante, porque esto no ocurre por una especie de maldad,
de maldad que no tenga un sentido social. Tiene el sentido social de que se trata de sacarle a las mayorías para permitir que siga la timba financiera, que sigan las subas desmedidas de los servicios públicos, que siga la fuga de divisas y que... Pero convengamos, Aurelio, que de todas maneras hay que definir esto, que el gobierno solo no lo podría haber hecho. No, por supuesto. O sea, y si... Donde inclusive hay que distinguir los socios principales. Claro, ahí los está. Socios de segunda categoría. Exacto, porque, sí. por ejemplo, después de la última suba de los combustibles, yo vi una declaración de la Sociedad Rural Argentina diciendo esta suba al campo, como les gusta decir a ellos, les representa un incremento de costos en la cosecha actual de 15.000 millones de pesos. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que para este gobierno las petroleras son un socio más importante que los agronegocios. Así como la timba financiera organizada por Sturzenegger, con las tasas descabelladas que está pagando el Banco Central por las LEVAC y demás, sobre pretexto de controlar la inflación, muestra que los bancos son otros de los socios privilegiados. Entonces, aún en el bloque de poder dominante, que es el que expresa Macri, ¿no? Las empresas de capital extranjero. Hay amigos y entenados. Hay amigos, aún dentro hijos de ese bloque rige la ley del gallinero. Sí, sería así, ¿no? Claro, en ese bloque. A medida que está más arriba. Hay gallinas que están más arriba y gallinas Y otras, que están más abajo. sí. Y abajo de todo estamos nosotros. Estamos nosotros, indudablemente, es así. Ahora, si esto sigue, esta decisión de votar medidas aún contrariando lo que manifiestamente opinan la mayoría del país, creo que nos vamos a ir aproximando a una situación, que resucite la consigna de que se vayan todos. Bueno, Aurelio, perdón, pero esto de que se vayan todos, nosotros decíamos con respecto a cuando anunciamos tu columna, decíamos que se vayan todos, sería que se vayan los políticos. ¿Y para que queden quiénes? Los CEOs, para que queden los que en realidad hacen a un lado la política. Y el rechazo, no, perdóname, Marina. Sí, para que quede claro, te lo digo. El rechazo en el 2001, cuando la consigna que se vayan todos, no era solamente se vayan los políticos. No todos, pero incluían. Era una consigna que, si bien no podía ser, materializada, porque el pueblo, sin crear una representación política nueva, lo más que puede hacer es rechazar algo, pero no sustituirlo. Estaba acompañada, además de un repudio del sistema político, había, por ejemplo, un repudio a todo lo que estaba asociado en la visión de las masas populares a lo que acababa de ocurrir, porque no te olvides que además de los políticos estaban las pedradas que recibían los bancos. Había una indignación. Y a raíz del corralito, o sea, claro, fue la gota final. Porque la gente ahí fue cuando la clase media recién salió. Claro, sí. Porque la gente advertía que la crisis no era para todos, que la crisis era una crisis que tenía beneficiarios. Y cuando sucede lo del corralito, ahí es cuando los bancos, digamos, son apedreados y que los bancos no se habían quedado sin fondo, se habían quedado sin fondo porque habían fugado divisas de una manera increíble, prácticamente en semanas. En semanas habían fugado divisas por todo eso que tenían colocado en la Argentina, como está ocurriendo de nuevo en la famosa timba financiera. Yo esta semana he subido a mi muro de Facebook unas declaraciones del presidente de Volkswagen.
que apoya al gobierno. Sí, lo leí. Bueno, sí. Es una empresa de capital extranjero, como sabemos, Sí. que apoya a este gobierno. Y sin embargo, Vázquez, el CEO de Volkswagen, dice, si la especulación es el mejor negocio, no vamos a ningún lado. Sí. Y bueno, no vamos a ningún lado. Claro. Vamos hacia un nuevo 2001. Y por eso yo hago la pregunta, ¿vamos otra vez a que se vayan todos? ¿Te puedo hacer una pregunta que hace un oyente, Beatriz, que dice, más allá de las deudas de las provincias, la ley se obtuvo con el voto del justicialismo y el Frente para la Victoria? Y claro, es que es así. Bueno, hay 23 senadores que votaron en contra. Claro. O sea, no los metamos en la misma bolsa. Claro, por eso te paso este mensaje de este oyente que dice que más allá de las deudas de las provincias, la ley dice se obtuvo con el voto del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria. Es así. Una buena parte del Frente para la Victoria votó así. Y otra parte del justicialismo y del Frente para la Victoria es la que explica, porque no hay otras corrientes en el Senado, es la que explica a esos 23 senadores que salvaron el honor. Claro, sí. No los deshonremos a todos. Claro. Hubo 23 senadores que salvaron el honor. Un último bocadillo muy breve, tal vez estamos ya fuera casi de rango de hora, pero un bocadillo muy pequeño, que yo también lo tengo que decir. La izquierda puso un voto, entre comillas, orgulloso, votamos en blanco. De esa manera, favoreciendo lo que en el plano de los hechos y en los números favoreció la ley. A mi manera de ver. Obviamente, porque creo que hoy está más claro que nunca que Scioli o el kirchnerismo no era lo mismo que Macri, que era la tesis de esa ultraizquierda a la cual hace referencia vos, que llamó a voto en blanco porque eran lo mismo. Bueno, creo que está más claro que nunca que no eran lo mismo. No, señor. Gracias, Aurelio, muchas gracias. El que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida.